Aleluya, mis amados, bienvenidos en esta nueva mañana de bendición, en esta nueva mañana de gloria, donde podemos estar en la presencia del Señor, glorificando, exaltando su precioso y santo nombre. Y hemos denominado este mensaje en el día de hoy el valor infinito en su sangre, lo que podemos observar fielmente de lo que Cristo Jesús obviamente hizo por cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que si la sangre nuestra en nuestro cuerpo corriendo por nuestras venas y nuestras arterias es valiosa, quiero decirte que la sangre de Cristo tiene un valor mucho más grande. La sangre de Cristo nos muestra obviamente el valor, la eficacia de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y lo que queremos hoy es mirar a través de la palabra lo que el Señor obviamente ganó entregando su vida, derramando hasta la última gota de su sangre por todos nosotros. En la carta a los Efesios, ve allí conmigo el capítulo 2, el verso 12, mira lo que dice la Escritura. Efesios 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mira lo que dice la palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén y amén. La palabra entonces nos deja ver claramente, mis amados, cómo sin Cristo estábamos lejos de Dios, lejos del Padre, destituidos de la gloria del Señor. Pero la Escritura nos deja ver que esos que estábamos lejos de Él, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando miramos el valor infinito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que esa sangre nos ha hecho cercanos a Dios. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero, y ahora el Padre nos puede ver allí desde su trono celestial, nos ve santos, nos ve puros, y esa sangre nos ha acercado. Es decir, si no fuese por el sacrificio de Jesús en la cruz, jamás el hombre podría llegar a Dios Padre. Es imposible que por nuestras propias fuerzas obviamente lo pudiésemos hacer. Ha sido la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz lo que te ha hecho cercano al Padre Celestial. Ahí es cuando yo empiezo a ver la eficacia, el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cómo realmente era una sangre pura, verdadera, que iba a causar un efecto en el ámbito espiritual. Si no fuese por eso, mi hermano, nosotros seguiríamos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuese por esto, seguiríamos lejos de la ciudadanía del Señor. Ahí mismo en la carta a los Efesios, el capítulo 1, el verso 3, mira lo que dice la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Date cuenta que aquí el Señor está mostrando a través del apóstol Pablo cómo Dios obviamente había determinado que fuésemos santos para Él, como Él es santo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque es que el deseo del corazón de Dios es que la humanidad sea salva. El deseo del corazón de Dios no es que la humanidad esté condenada, esté lejos, esté destituida, obviamente, de la gloria del Señor. El deseo del corazón del Señor es que las almas vengan a Él y sean salvas. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y mira lo que dice aquí la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Otra bendición grande que nosotros tenemos en la sangre de Cristo Jesús es que hemos sido redimidos en esa sangre preciosa. La palabra está diciendo claramente en quien tenemos redención por su sangre. Es decir, que Cristo pagó el precio en su sangre.
No podía ser otro ser humano. El que tenía que morir en la cruz solo podía ser Dios mismo hecho hombre, porque tenía que ser una vida de valor infinito, una vida de valor único, iglesia. Él es el que pagó el precio por nosotros. El hecho de que Cristo haya derramado su sangre es la muestra, obviamente, del amor tan grande que el Señor tiene para con toda la humanidad. Él pagó el precio por ti y por mí, y fue un precio demasiado grande, y el precio fue su sangre, el precio fue su vida. Por eso la palabra dice claramente acá, tenemos redención en su sangre y obtenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí es donde obtenemos realmente el perdón, cuando hemos sido lavados con la sangre de Cristo, cuando alguien acepta realmente a Jesús. Cuando aquel que viene a Cristo, lo primero que hace el Señor es que el Señor nos lava con esa sangre. Y obviamente nos presenta ante el Padre y Él le dice, Padre, yo ya pagué el precio por ellos. ¿Cuál fue ese precio? Su sangre, su vida, derramada hasta la última gota. Por eso ahí es donde nosotros debemos mirar siempre a Jesús. La misma palabra nos lo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada no puede estar en otro que no sea Jesucristo el Señor, porque es que Él fue el que murió en la cruz, porque es que Él fue el que entregó su vida por todos nosotros en la cruz. Entonces ya entendemos que por medio de esa sangre hemos sido hechos cercanos al Señor, pero de la misma manera es la sangre de Cristo, obviamente, por esa sangre es que nosotros hemos sido redimidos, es decir, Él pagó el precio por todos nosotros. En la carta a los Romanos, el capítulo 5, el verso 8, mira lo que dice la Escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados, que dice la Escritura, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En la sangre de Cristo, hermano, nosotros hemos sido justificados. En otras palabras, hemos sido declarados justos delante del Padre, aunque no lo seamos. Mira el valor tan infinito de la sangre del Señor. Tú y yo hemos sido lavados con esa sangre y Él nos presenta justos, aunque humanamente no lo seamos. El Padre hoy en día nos ve justos, pero porque nos ve a través de la sangre de su Hijo amado. El apóstol Pablo, nuevamente aquí refiriendo esta carta a la iglesia en Roma, está diciendo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el amor de Dios fue tan grande que pese a que había una humanidad pecadora, Él decide morir. Y hemos sido justificados en su sangre. Pero lo que me gusta en la Escritura es que dice, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira venidera, la ira que vendrá a causa del pecado, así como lo analizábamos anoche en el estudio bíblico de Apocalipsis. El hecho de que tú aceptes a Jesús, el hecho de que tú hayas sido lavado con la sangre de Cristo, te librará de esa ira que ha de venir sobre el mundo entero, por el pecado, por la maldad, por la iniquidad. Por eso la sangre cobra más valor. Y por eso este estudio que estamos haciendo en esta mañana. Tú has sido justificado en la sangre de Cristo y eso te garantiza que la ira de Dios obviamente no va a llegar sobre tu vida. Porque la Escritura dice que por cuanto todos hemos pecado estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero solo aquel que llega a los pies de Cristo es salvo de la ira de Dios, porque ha sido lavado con la sangre del Cordero y ha sido justificado delante del Padre. En la primera carta del apóstol Pedro, ve allí conmigo, capítulo 1, verso 17. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 17. Mira lo que dice la Escritura. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación,
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y mira el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro entonces está diciendo claramente, tú y yo fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque es que alguien que esté sin Cristo lleva una vida vana, su vida está lejos de Dios, no va conforme a la voluntad de Dios, no va en el camino del Señor, y la palabra entonces está mostrando aquí claramente, ¿sí?, que eso lo recibimos de nuestros padres, es decir, generación tras generación. Es una naturaleza pecaminosa que está en el ser humano, lejos del Señor. Pero ahora, al llegar a Cristo, Él utiliza un término bien interesante y dice que fuimos rescatados. Cuando hablamos de un rescate, hablamos de que estamos en peligro, de que va a haber obviamente una condenación, pero al llegar a los pies de Cristo somos rescatados. Y Él dice claramente, no fue con oro o plata, no fue con cosas de este mundo, sino muestra claramente que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y aclara y dice como de un cordero que es sin mancha y sin contaminación. Ahí es donde empezamos a entender el valor de la sangre de Cristo. Tú y yo fuimos rescatados por su sangre, con su sangre. Tú estabas perdido, yo estaba perdido en el mundo, lejos de la ciudadanía de Dios, haciendo mi propia voluntad, sin Señor y Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él nos rescata. ¿Cómo lo hace? Con su sangre. Él muere en la cruz y derrama hasta la última gota de su sangre, para darte salvación y vida eterna. ¿Entiendes el valor infinito de la sangre de Cristo? Sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Lo importante de este tema que estamos tratando es ver a la luz de la palabra qué dicen las Escrituras, no qué dicen los hombres, sino qué dice la palabra acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos limpios del pecado por su sangre. Esa sangre es la que te limpia del pecado. Esa sangre es la que realmente, como lo hemos venido analizando, te justifica delante del Padre. Solo con esa sangre somos aceptos delante del trono de Dios, de la presencia del Señor. No es en nuestras obras, no es por nuestros medios. Por nuestros medios el hombre jamás logrará llegar al Padre. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice claramente acá, si decimos que andamos en luz, pues Él verdaderamente está en nosotros, Cristo Jesús, porque es que es la sangre de Cristo la que nos ha limpiado de todo pecado. Dice de todo pecado, no de algún pecado. La sangre de Cristo efectivamente nos limpia, nos santifica, obviamente. Y qué bonito esto. Apocalipsis 1, el verso 5 complementa lo que te estoy diciendo. Ve allí conmigo. Apocalipsis 1, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados, que dice la Escritura, con su sangre. Él es el que nos limpia, Él es el que nos santifica. No es la confesión a un hombre el que te va a limpiar de tu pecado. No es sencillamente una oración repetitiva la que te va a librar de tu pecado. Es el hecho de venir a Cristo y permitir que la sangre de Jesús realmente nos limpie. La Escritura dice claramente que si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo
el justo. Si alguno dice que no tiene pecado, mira lo que dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y complementa y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Te das cuenta lo que está mostrando la Escritura? Todos los hombres sobre la tierra somos pecadores, por eso hay que ir a Cristo, para que la sangre de Jesús nos limpie y nos santifique. Capítulo 2 de Primera de Juan, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, debe ir a Cristo, confesar sus pecados para que la sangre del Señor nos limpie de la maldad, de la iniquidad y del pecado. Todos los seres humanos necesitamos ser limpios del pecado, pero solamente en su sangre. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el verso 28, mira lo que dice la Escritura. Hechos 20, verso 28. Dice la preciosa palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén y amén. Es una exhortación directa hacia los pastores y dice claramente la palabra que él obviamente, sí, nos ha colocado por obispos sobre la iglesia, sí, como siervos del Señor para apacentar la iglesia del Señor. Ese término apacentar es para cuidar, para pastorear, para tener cuidado del rebaño que no es nuestro, sino es del Señor. Y aclara la Escritura y dice, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién ganó la iglesia por su propia sangre? Cristo Jesús. Somos un rebaño que Jesús ganó por su sangre. Es decir, el precio que Cristo tuvo que pagar fue demasiado alto para que hoy haya un rebaño, y como el Señor lo había profetizado allí en Juan capítulo 10, ¿sí? Él decía, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor estaba hablando de un rebaño, de un redil, pero para que él hubiese ganado ese rebaño, él tuvo que pagar un precio demasiado alto, como lo dice la Escritura. Esa iglesia en la cual el Señor nos ha colocado como obispos, como pastores, pero el que la ganó fue él, y la ganó por su sangre. Por eso toda la gloria, toda la honra debe ser para Él, no es para los pastores, no es para los siervos. Dios solamente nos ha colocado allí para cuidar de esas ovejas, pero la gloria, la honra debe ser para aquel que murió en la cruz, que entregó su vida, que derramó su sangre. Hoy hay un rebaño, pero porque Jesús lo ganó por su sangre. Eso es lo que dice la preciosa palabra del Señor. Y quiero leer nuevamente todo el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cristo fue el que ganó ese rebaño y fue derramando hasta la última gota de su sangre. En Romanos 3, el verso 25, quiero que vayas allí conmigo. Romanos 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué dice aquí la palabra? Los pecados pasados. La palabra utiliza un término que dice a quien Dios puso como propiciación. Para el que no entiende este término, la palabra propiciación significa aplacar la ira de Dios. En otras palabras, cuando Jesús muere en la cruz, aplaca la ira de Dios Padre sobre la humanidad.
por el pecado, obviamente. ¿Qué dice la Escritura? Que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cuando leemos allí en Romanos capítulo 1, ve allí conmigo, verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recuerda que el Evangelio son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo de salvación. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, Dios entrega a su Hijo, ¿sí? Para que haya una humanidad que crea en Él. Por eso dice, y para fe. O sea, Dios Padre tenía la convicción, al igual que el Hijo y el Espíritu Santo, que ese sacrificio valdría la pena, que era bueno que Él entregase su vida, porque habrían muchos que reconocerían que Él era el Señor. Por eso es que Pablo termina diciendo acá, mas el justo por la fe vivirá. Es la fe lo que te va a llevar a la vida eterna. Y al reconocer la obra de la cruz, tú y yo vamos a ser lavados con la sangre del Cordero. Por eso cuando el apóstol Pablo, retomando aquí en Romanos 3, verso 25, dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién puso Dios? A Jesucristo, para que la ira del Padre cayera sobre Jesús. Qué impresionante eso es amor. El Padre es santo, Jesús es santo, pero Jesús se coloca en medio para que la ira de Dios caiga sobre él. No estoy especulando, es lo que la palabra dice. Mira, a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación. Y te recuerdo, la palabra propiciación es aplacar la ira de Dios. Lo que Jesús entonces hace es aplacar la ira de Dios sobre la tierra por el pecado que hay sobre la tierra. Imagínate donde Cristo no hubiese muerto en la cruz, ¿cómo estaría esta tierra con todo lo que sucede? Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe que en su sangre. Entonces lo que la palabra está mostrando es que somos propicios a Dios por la sangre de Cristo. O sea, la ira de Dios se está aplacando sobre nuestras vidas por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque Él derramó su sangre. Qué impresionante el poder de la sangre de Cristo. Por eso este tema es tan importante que tú y yo lo miremos a la luz de las Escrituras. Entonces Él dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y vuelve y repite, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es que quiero decirte que antes de que Cristo muriese en la cruz, lo que el Padre hacía era pasar por alto el pecado del pueblo. Por eso año tras año, ¿sí?, el pueblo de Israel sacrificaba ese cordero y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre y rociaba esa sangre sobre el propiciatorio. ¿Te das cuenta? Propiciatorio, propiciación. ¿Qué hacía esa sangre de ese cordero? Que el Padre mirara esa sangre y pasara por alto el pecado del pueblo. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús, nuestro Padre no pasa por alto el pecado, Él nos perdona, porque Cristo es el sacrificio perfecto, es el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Es decir, el que ha venido a Cristo, como lo estamos estudiando en esta mañana, ha sido justificado delante de Dios, ha sido redimido por la sangre de Cristo, ha sido hecho cercano a Dios por medio de la sangre del Señor, ha sido rescatado en su sangre. Hemos sido lavados, limpiados con la sangre de Cristo, hacemos parte de ese rebaño que es el del Señor. Él es nuestro buen pastor, solamente gracias por su sangre, y somos propicios. La ira de Dios no cae sobre nosotros, aunque lo mereceríamos, porque obviamente éramos hombres pecadores delante de Él. En Hebreos 10, el verso 29. Hebreos 10, verso 29, mira lo que dice la Escritura.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué está mostrando aquí la Escritura? Que tú y yo hemos sido santificados en su sangre. Voy a volver a leer el texto. Cuando el autor del libro de Hebreos viene hablando del que ya peca deliberadamente, es decir, es alguien que aparentemente ha llegado al Señor, pero él sigue su vida como si nada. Son ese tipo de creyentes hoy en día que dicen, sí, yo tengo al Señor, sí, yo voy a la iglesia, pero sus vidas no han cambiado, no han sido transformadas, no han dejado su vieja manera de vivir. Entonces aquí él hace una advertencia a aquel que está pecando deliberadamente. Y él dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque el contexto viene hablando y diciendo, el que quebrantaba la ley decía que si alguien pecaba tenía que morir irremisiblemente. Ahora él dice, ¿cuánto mayor castigo piensas tú que merecerá al que pisoteare el Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto? Es decir, que alguien que ha llegado a Cristo tiene que empezar a vivir una vida diferente, una vida recta, una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios, que el Señor se haga fuerte en medio de todas nuestras debilidades. Es permitir al Espíritu Santo que haga una obra nueva en la vida de cada uno de sus hijos. Y la Escritura aclara y dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Te das cuenta? La sangre de Cristo me ha santificado. Es decir, me presenta santo delante del Padre. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando hace referencia a los santos, no está haciendo referencia a imágenes de acera, de madera, de yeso. Esos santos es la iglesia. Esos santos son los que han sido lavados con la sangre del Cordero. El Padre te ve a ti, me ve a mí santo, porque no me ve directamente, me ve a través de la sangre de Cristo. Y como esa sangre es pura, como esa sangre es santa, pues Él nos ve santos. Por eso la palabra me aclara y me dice, en la cual fue santificado. Y termina diciendo, y esa persona que peca deliberadamente hará afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, mi amado, que tu nombre, mi nombre como hijo de Dios, debe concordar realmente con el hecho de que la sangre de Cristo nos ha limpiado. Debemos llevar vidas que vayan direccionadas y enfocadas en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy tristemente se vive un evangelio donde la gente sigue exactamente igual. Eso evidencia que el Espíritu Santo no ha llegado a esas vidas, que no han sido lavados con la sangre del Cordero. Porque es que cuando hemos sido lavados con la sangre del Señor y el Espíritu Santo entra en nosotros, Él empieza una obra regeneradora. Es decir, Él empieza a cambiar nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, cambia los deseos de nuestro corazón, cambia nuestro andar en esta vida y empezamos a ir en pos de la voluntad del Señor. Ahí hay una evidencia de que realmente estamos en Cristo Jesús. El Señor dijo evidentemente que por los frutos conoceríamos realmente quiénes son los de Él, quiénes son los de Cristo, quiénes son los que están caminando en la voluntad del Señor. Entonces somos santificados en su sangre. Pero la palabra va mucho más allá. Hebreos 13, mira, verso 20. Y ya estamos terminando. Hebreos 13, verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Escritura? El Dios de paz que resucitó a los muertos, de los muertos a Cristo Jesús, y dice el gran pastor de las ovejas por el
la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra. Es decir, que nosotros somos aptos para toda buena obra por su sangre. Cuando hemos sido lavados con la sangre del Cordero, esa sangre que nos ha limpiado nos da una nueva vida. Y ahí empezamos a ser aptos para toda buena obra, como lo dice la palabra acá. Y aclara y dice, para que hagáis su voluntad. Es decir, que alguien que no ha sido lavado con la sangre del Cordero está haciendo es su propia voluntad. Pero cuando ya la sangre de Cristo nos ha limpiado, ahora yo voy en pos de la voluntad del Señor. ¿Sí? Y dice la Escritura, haciendo Él en vosotros, ojo con esto, Él en vosotros, ¿quién es ese Él? Cristo Jesús, por medio de su Santo Espíritu, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. O sea, cuando Él llega a nuestra vida, empezamos a hacer lo que es agradable delante de Dios. Mientras Cristo no esté en nuestras vidas, mientras no hayamos sido lavados con la sangre del Cordero, mi amado, mi amada que me escuchas, tú harás tu propia voluntad, tú harás lo que bien te parezca, tú seguirás viviendo tu vida conforme a tu propia voluntad. La pregunta entonces para nosotros es en esta hora si realmente reconocemos ese sacrificio de Cristo Jesús. Y quiero aclararte algo para que salgamos de un error doctrinal que muchas veces nos lo han expuesto. La sangre siempre será para Dios. Tiene que ver con nuestros pecados. Como lo dijimos claramente, hemos sido lavados con su sangre. Siempre la sangre será para el Padre. Desde la antigüedad, cuando entraban al lugar santísimo y derramaban la sangre del Cordero, ¿quién era el que veía la sangre? El Padre. La sangre siempre va a ser para el Padre. Por eso el sacrificio de Jesús es tan valioso, porque Cristo pagó el precio total en esa cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. La cruz, mis amados, es para el yo y tiene que ver con la naturaleza humana. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que obviamente en la cruz, obviamente el Señor llevó la maldición. Mira lo que dice Gálatas 2, verso 20, ve allí conmigo, Gálatas 2, verso 20. Dice la Escritura así, mi amado, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz es para el yo, mi hermano. Como lo dice acá el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es entender que debo morir a ese yo, que debo llevar a la cruz mi yo, mis pecados, mis faltas realmente, y pedir perdón al Señor, mirar al que murió en la cruz, mirar fielmente al que entregó su vida por todos nosotros. Entonces la sangre es para Dios, la cruz es para el yo, y el nombre de Jesús es para el diablo. ¿Cómo es esto, pastor? Claro que sí, mi amado. Muchos equivocadamente usan la sangre de Cristo como un amuleto. Señor, cúbreme con tu sangre. Señor, protégeme con tu sangre. Señor, echo fuera los demonios en tu sangre. Bíblicamente esto es una herejía. Va en contra de la palabra de Dios. Por eso te digo, la sangre es para Dios. La manera en que tú echas fuera los demonios, ¿sí?, es en el nombre de Jesús, como la Escritura nos lo muestra. ¿Sí? Recuerda que cuando Jesús llegó allí a la región de Gadara, y obviamente los demonios vieron a Jesús, ellos dijeron, ¿qué tienes con nosotros o contra nosotros? Y ellos mismos, los demonios mismos, pidieron que los dejase salir de ese hombre que estaba endemoniado. El nombre de Jesús es para el diablo y tiene que ver con guerra espiritual, en el sentido de que tú oras al Padre en el nombre de Jesús. Los demonios son echados fuera en el nombre de Jesús. ¿Sí? La sangre de Cristo no es para protegerte, no es un amuleto donde tú dices sangre de Cristo cúbreme, no, iglesia, eso es algo equivocado. Lo que sí muestra la palabra es que los ángeles están a servicio a favor de los hombres, y en un momento de peligro tú puedes pedir a Dios y decirle, Señor, envía tus ángeles, guárdame, o confesar la palabra, Señor, sé escudo alrededor de mi vida.
o sencillamente saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero la sangre de Cristo no es sencillamente para protegerte como ese amuleto, y en eso sí quiero ser claro porque es algo que está descontextualizado totalmente. La sangre de Cristo, mi hermano, es valiosa porque nos ha justificado, porque nos ha redimido, porque nos ha hecho cercanos al Señor, porque nos ha rescatado, porque nos ha limpiado del pecado, porque nos ha hecho parte del rebaño de Dios, porque aplaca la ira del Señor y porque nos ha hecho aptos para toda buena obra. Señor, quiero darte las gracias, quiero darte el honor y la gloria en esta hora, Señor, y quiero pedirte en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús, que tú te glorifiques, Señor. Gracias por ese sacrificio hermoso. Yo quiero que tú levantes tu voz allí donde tú estás y que le digas, Señor, mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor, y te da gracias en estos momentos. Gracias por derramar hasta la última gota de tu sangre, Señor, en esa cruz. Gracias por entregarlo absolutamente todo, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta fidelidad, por tanta misericordia, Señor. Gracias porque nunca te olvidaste, Señor, de ninguno de tus hijos, Señor, sino que estuviste atento, tenías la mirada, Señor, puesta en nosotros, creyendo que íbamos a creer en tu sacrificio, creyendo fielmente, Señor, de que íbamos a reconocer ese sacrificio grande, esa sangre que era derramada en la cruz por todos nosotros. Yo bendigo cada vida, Señor, en esta hora, Dios, y te pido que a través de este mensaje tus hijos hayan entendido, hayan comprendido el valor infinito de tu sangre, Señor, que estemos agradecidos todos los días de nuestras vidas contigo, Señor, que realmente entendamos, Señor, sangre tan valiosa, sangre tan preciosa la que fue derramada en la cruz por todos nosotros. Dios, te amamos, te damos la gloria y el honor, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nunca te olvides de recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas, a que también lo compartas allí en tu perfil de Facebook para que muchas más vidas puedan recibir de este precioso mensaje de la palabra de Dios. El Señor te guarde y te bendiga, que tengas un resto de día en bendición, y recuerda, solo hemos tenido entrada al reino de los cielos porque la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha limpiado. Abrazo fuerte en Cristo Jesús.